Son 16, creo que estamos casi todos. Sí, estaríamos. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Eliana Bender, yo soy residente de tercer año de Medicina Familiar acá en PECOM. Y bueno. Bueno, yo soy Gabriel Cejas, soy docente de la cátedra. Primero que nada, disculparnos por el cambio de modalidad a último momento, un inconveniente con el aula que habitualmente usamos, y no pudimos encontrar un reemplazo que nos resultara útil en la facultad, así que bueno, tuvimos que recurrir a esto. Así que bueno, mil disculpas y gracias por la buena predisposición al cambio. Sí, tal cual. Somos poquitos, así que está bueno porque al menos es más dinámico. Sí. Pero bueno, ¿cómo vienen con las clases? Bien. ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, cualquier duda o nos van consultando, ¿sí? Si quieren, tomo lista rápido y así ya salimos de eso. Son poquitos. Pero por el listado acá. Ambrosetti. Acá presente. Becerra, Vázquez. Acá presente. Bertogliati. Presente. Dolciamore. Ferreira. Presente. Nicolás. Filosa, Melina. Presente. González, Segura. Presente. Perfecto. Juanco. Presente. Urgel. Acá presente. Macalagues, Albuquerque. Eso, presente. Mojor, Cerda. Presente. Polisher, Bárbara. Presente. Reina. Ahí doy. Valdés. Presente. Villalón. Perfecto. Y Pizurraga. Presente. Bien, genial. Bueno, si les parece, arrancamos. Déjame que ya les compartimos pantalla. Dale. Bueno, el especial en medicina basada en la evidencia, ¿sí? Es como, si uno habla con medicina basada en la evidencia, es como un tema enorme, inabarcable literalmente en una clase. Así que bueno, vamos a dar por ahí algunas cuestiones prácticas y concretas que más nos interesan a nosotros que conozcan, y tanto sea para la cruzada, y la idea es también es como un tema transversal, que en cada una de las clases más orientadas, no sé, de edad de niño, adolescente, de salud de la mujer y demás, que esté siempre presente cuestiones de esta clase, ¿sí? Bueno, entonces, como arrancamos, la medicina basada en la evidencia es una como de los pilares en medicina familiar y general, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es arrancar con una primera actividad. Yo ahora no lo puedo ver porque estoy compartiendo, pero los invitamos a participar de lo charlado y de hablar, ¿sí? No es un examen, no se preocupen. Entonces vamos a arrancar con un caso que se llama Ayudando a Nico. Una tarde como cualquiera, está trabajando como médico de familia, que llega un mensaje de Nico, tu mejor amigo. Tiene 26 años y desea hacerse todos los chequeos de salud a corte de su edad. Como si estás tan grande, decidiste no cagarle el pisto y darle la mano. ¿Qué le pedirían a Nico? 26 años, sin patologías. ¿Qué se les ocurriría? Ustedes son sus médicos. ¿Qué le pedirían? Laboratorio completo. ¿Qué se refieren a cuando, ¿qué se refieren a cuando dicen laboratorio completo? ¿Qué Sí. pedirían al laboratorio? Blancos. Eritrocitos, glucosa. Hemograma, funcional. Hemograma, glucemia. hepatograma, urea creatinina. Colesterol. Ok. Bien. ¿Algo más? O sea, dijeron, yo voy resumiendo. Hemograma, glucemia, hepatograma, urea creatinina, serologías. ¿Qué serologías? Francisco. HIV, DRL Hepatitis. y hepatitis B. Bien. Y si yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué el hepatograma, por ejemplo? ¿Qué es lo que buscan con el hepatograma? En un paciente de 26 años, sin ninguna otra patología, ¿qué es lo que buscamos con el hepatograma? ¿O qué se buscaría? La función hepática, en realidad, con las enzimas hepáticas. Pero 26 años que no tiene ningún problema. Claro. No sé si se justificaría. Claro, ahí lo que no se piensa que ver duda, ¿no? A veces hacemos cosas tan automáticas que no nos preguntamos, ¿pero qué sentido tiene pedirlo, no? Por ejemplo, también con la urea y la creatinina. ¿Qué queremos hacer con eso? Pero si yo voy a pedir, Pero Si no tiene hipertensión. claro, si no tiene ningún antecedente, no tiene por qué tendría la función renal alterada. Conocen alguna patología que tenga la función renal que no genera ningún síntoma y que aparezca. pero si pedí serología de hepatitis, ya veo junto con el hepatograma también si hay alteración de las amenazas. Pero ahí estaría Una vez una que- hepatitis aguda. Claro, y el paciente va a tener algo, ¿sí? La idea a que vamos con todo esto es también pensar con la gran puerta que se abrió también con el post-COVID y todo esto de qué hacemos en un control de salud, por qué llamamos control de salud, qué queremos controlar de la salud, ¿no? Porque a veces tampoco tiene ningún sentido mandar a pedir un montón de cosas que no tienen un objetivo, no tienen ninguna evidencia de que van a cambiar en algo o que está demostrado que marquen algo, ¿no? Igual creo yo que también es importante, o sea, conocer al paciente porque, digamos, su estilo de vida, no sabemos si, por ejemplo, si sus hábitos, si es una persona, no sé, un deportista de alto rendimiento o si tiene una vida más sedentaria, o sea, creo que en base a eso también uno puede llegar a ver, bueno, si justifica pedir esto o no. En ese sentido, el hepatograma te cambiaría si fuera una persona con actividad, o sea, la decisión de pedir el hepatograma, ¿no? Por ejemplo, te cambiaría en algo de ser una persona activa o sedentaria. ¿Qué es lo que buscas con eso? No, eso quizá no, pero, por ejemplo, no sé, siempre, o sea, me pasaba que tengo gente conocida que hace mucho deporte y siempre, o tenía, no sé, por ejemplo, aumento de urea porque se deshidratan, porque no se hidratan bien y hacen mucho deporte, entonces, el hepatograma yo no lo pediría, pero quizá otras cosas sí varían un poco. Pero la función renal, obviamente, vos en el momento del deporte, hacer deporte pueden cambiar. Incluso si te pedís la CPK te va a cambiar. Una persona que vino corriendo a medirse va a cambiar. Pero lo que vos haces con ese resultado termina siendo el mismo. Le vas a decir a la persona que ante la actividad física se hidrate. Entonces es como una cuestión de esto, ¿con qué objetivo y para qué? Porque si bien son cuestiones que no son tan caras, sí terminan siendo un gasto en salud. Imagínense, a toda la población de Argentina, sin un control de salud, le pedimos todo esto, termina generando un impacto, ¿está bien? Me parece muy positivo lo que dijo Bianca, esto de, sí, primero hay que preguntarle al paciente sobre antecedentes, estilo de vida, eso ya hace parte del control de salud. La anamnesis va a ser fundamental en un control de salud, porque eso es lo que vos querés, como prevenir a qué cosas lo puedes llevar, ¿no? Y al averiguar si come bien, si hace actividad física, o ya vas a ver que la consejería va a estar enfocada en eso, pero bueno. Y por si es un paciente obeso, por ejemplo, se podría justificar solicitar estas amenazas. Yo pienso que puede tener nefritis hepático, por ejemplo, que es muy frecuente. Sí, pero ¿cuál va a ser tu estrategia ante una esteatosis hepática? No sé, imagínate la mudanza del cambio en los hábitos. O sea, Eso es lo dieta, que todo me eso, cambia claro. el hepatograma. Obviamente, si me dice que bebía alcohol, un montón de otras cosas, se puede, pero ¿qué te cambia para que el hepatograma no te va a decir si le das solo a la consejería, ¿se entiende? Cuando vas a acompañar a cambiar los hábitos, pero un hepatograma no te va a medir, no te va a cambiar que lo hagas o no, ¿se entiende? Claro. Bueno, perdón que no lo pude, estaba en PDF, no me había fijado y no sale en presentación.
Entonces, corrigiendo un poco lo que se busca, y esto es por lo que buscamos y lo que podemos cambiar, ¿sí? Y el impacto que tiene. Ya vamos a ver que nosotros, para hacer una práctica, también tenemos que, a través de estar avalados por investigación, de todo, de ver que esto va a tener un cambio, o que podemos generar un cambio a partir de eso. Vamos a ver, por ejemplo, los colesteroles más adelante, cuando hablemos de prevención, a partir de qué edad se piden, porque van a tener un cambio. Entonces, en un paciente de 26 años, sin otros síntomas, se le podría pedir los lípidos, como ustedes bien dicen, que se asocian mucho a temas de hábitos saludables, hábitos de vida, ¿sí? Las serologías son importantes, son prácticas preventivas, lo que uno trata de hacer en un control de salud. Entonces vos querés saber si tiene sífilis, ¿sí? Si hay HIV, y si tiene el antígeno de hepatitis B, porque por ahí no está causando una hepatitis activa, sino también saber si está vacunado o no, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo a medida de que son cosas sobre las que podemos ejercer consejería, sobre lo que podemos trabajar, y que nos sirve como parte de un control periódico de salud, y por eso se piden, ¿sí? Cambiar, pedir una función renal, que la verdad que en un paciente asintomático, joven, es raro que salga alterada, o sea, no hay ningún que no te síntomas salga alterada, entonces, ¿con qué necesidad la pedimos, no? Lo mismo que charlábamos del hepatograma. Sí, y también digo que son cosas que no nacen del razonamiento empírico, del razonamiento de la práctica de Eliana y de mí, que nos juntamos y dijimos, che, ¿para qué lo estamos pidiendo? Sí, que tiene como, para el momento de decidir, hubo un primer momento donde se dijo, che, tiene que ser prevalente, me tiene que interesar por el impacto en la mortalidad y demás, que ya lo vamos a ver, pero sí, la cuestión de la evidencia científica, ¿sí? Digo, estas prácticas que acá le acabo de resumir Eli, que después en la práctica habitual hay que ver si están así estrictamente, pero estas prácticas son las que hay evidencia científica que demostraron que pedir un control de salud en una persona como Nicolás, digamos, sin antecedentes personales y demás, que tiene un impacto en la mor y mortalidad, ¿se entiende? El resto de la otra cosa podemos discutirla o no, pero no han demostrado un impacto en la mor y mortalidad, pedir, por ejemplo, creatinina para intentar detectar enfermedad renal crónica. Pero también todo eso se basa en la prevalencia en la población que tenemos. Por ejemplo, una muy discutida es el hemograma, ¿no? Porque no sospechan anemia de pacientes, o no todos tenemos la misma posibilidad de alimentación, o todas estas cuestiones, y por ahí no es lo mismo pedir un hemograma de rutina en un paciente que vive en, no sé, en Salta, por ejemplo, en alguna área rural, que sí en una persona de Cava, ¿se entiende? La idea es eso, como cosas que tengan un impacto en la mor y mortalidad, prevalece, ¿sí? También un poco en lo que vamos a ver en beneficio para el paciente. ¿Cuántas placas de tórax no nos pidieron como parte de un control de salud? Buscando que, ¿no? O sea, ¿qué sentido? O también cuando en los niños, como pedir laboratorio de rutina, es eso, como buscar el sentido que esté evaluado científicamente para qué se pide, ¿no? Exacto. Y siempre nos vamos a ir pisando con los contenidos cómo se van desarrollando, pero, por ejemplo, otra cosa que por ahí no se tiene tanto en cuenta es el tema de las cascadas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, que son marcadores reactantes inflamatorios sumamente específicos, se lo pedimos a un paciente y nos da alterado, ¿y qué hacemos con ese valor? ¿Sí? Cuando no tenemos ninguna otra información que nos oriente hacia algo en particular. Entonces ahí empieza toda una cascada diagnóstica porque no nos vamos a quedar con que, bueno, está bien, yo necesito segmentación acelerada y me quedo con esa información. Lo más probable es que no, que empecemos a buscar causa de por qué esa segmentación puede estar acelerada. Y ahí vamos a terminar llevando a ese paciente a una serie de estudios diagnósticos o tratamientos innecesarios y sin ningún impacto real en una persona que en principio vino sin ningún síntoma y que no tenía ninguna condición de riesgo, ¿se entiende? Entonces, como entender que a veces parecen prácticas inocuas y que más allá de que pueda tener un costo para el sistema de salud, también puede generar daños, y por eso ya nos vamos pisando con otro tema que aparece después, sin quererlo. Bien. Entonces, ¿en qué se basan este tipo de prácticas? En que ya sabemos que hay niveles de prevención, ¿sí? La prevención es esto de tratar de no llegar a, ¿no? Tenemos la prevención primaria, que esto lo han visto también en salud pública, que es todas estas prácticas que comprenden la protección y promoción de la salud. ¿Cuáles conocen como prevención primaria ustedes que han escuchado? ¿Vacunas? Las vacunas. Una que nos salvó y entró mucho en juego ahora con lo del COVID, que para mí ha sido mucho para la humanidad y por eso sobrevivimos. Las manos. El lavado de manos. El lavado de manos. Y la vacuna creo que ha sido con el 90% de lo que la humanidad ha sobrevivido. Bien, el lavado de manos, ¿sí? También tiene que ver con otras cuestiones de prevención también de accidentes, ¿no? Desde el uso del cinturón, ¿sí? No solamente es netamente lo médico, todo eso hace parte de la prevención primaria. Sí, por ejemplo, esto de la biología se empiezan a ver ya las etiquetas, perdón que mi gato no le puede estar. Con las etiquetas de los alimentos, que dice exceso de azúcar, exceso de grasa y demás, ese tipo de medidas también son medidas de prevención primaria, porque evitan el desarrollo de una enfermedad, o tienen por lo menos ese objetivo. Tal cual. Ay, ¿qué dice? Ah, ahí se está viendo la pantalla, ¿no? Ay, perdón. ¿Puedo probar yo compartir la presentación? Bueno, no tengo la presentación. Bien, fue que se remate. Eso en cuanto a la prevención primaria, la protección y promoción de la salud, ¿sí? En cuanto a la prevención secundaria, es cuando ya estamos comprendiendo el diagnóstico y tratamiento precoz, ¿sí? La persona en general, el paciente en esta fase está en forma asintomática, lo que se quiere es disminuir el amor y mortalidad y las complicaciones por la enfermedad, ¿se entiende? Estamos, queremos agarrarla en la fase preclínica, ¿sí? ¿Qué métodos o qué ejemplos conocen de la prevención secundaria ustedes? Colonoscopia. Bien, la colonoscopia según la edad, según el estipulado, bien. La mamografía. La mamografía, de acuerdo a la edad que tenga que hacer, perfecto. VAP. El VAP, perfecto. Buenísimo. Entonces se entiende que son medidas de tamizaje, por ejemplo, para agarrar, que se han visto, lo vamos a ver más adelante, según los criterios, van a tener un impacto o cambio de enfermedad en el diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Porque la idea es disminuir la mortalidad y las complicaciones en la prevención secundaria. Y en la prevención terciaria es cuando, la prevención terciaria es cuando ya está en la enfermedad la parte de la rehabilitación y el daño causado por la enfermedad, ¿sí? La recuperación, la evolución crónica, ¿sí? Esto ya tiene que ver propiamente en tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, en cuanto a la rehabilitación, ¿sí? Sí, cuidado ahí, hay un límite como medio difícil de a veces leerlo, que a veces interpreta como la rehabilitación como solamente, no sé, un centro de rehabilitación neurológica y demás. Pero siempre de alguna manera estamos evitando secuelas y muerte, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento con un antihipertensivo para evitar una ACV, estamos intentando evitar una muerte y una secuela, ¿se entiende? O sea, el tratamiento con, no sé, de tuberculosis, con los tuberculostáticos, también estamos intentando evitar que esa persona muera, ¿se entiende? Entonces, porque a veces confunde el término de rehabilitación con directamente con estas cuestiones más de los centros de complejidad y rehabilitación y demás, ¿sí? Claro. O sea, no solamente abarca la parte de curación como tal, sino todo por eso dice rehabilitación y no curación, ¿se entiende? Claro. Y si se fijan, abajo de todo esto hay algo que se llama prevención cuaternaria. ¿Alguna vez habían escuchado sobre este término? No. ¿No? Perdón, no le doy acá, ¿no? Bien. Esto es solamente en salud pública, pero no sé si entendí muy bien. O sea, como que decían que la onda es como prevenir, o sea, cuidar al paciente, por así decirlo, de la propia salud pública. O sea, de sobrecuidarlo, sobre cuidarlo, o sea, fomentar las cosas en realidad no distintas.
Muy bien, si se fijan, muy bien como le decía compañero, la idea es también proteger al paciente, ¿no? Desde el aspecto salud, de lo que consideramos salud, y no ejercer prácticas, o sea, ejercer la prevención, o sea, por cada paciente, y no ejercer prácticas que lleven a la sobremedicalización o al sobrediagnóstico, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, los más conocidos son el tratamiento de diarrea aguda con antibióticos, cuando realmente sabemos que una diarrea aguda puede solucionarse sola, lo mismo la faringitis en adultos, como que la idea es no solamente desde el punto de tratamiento, sino de sobremedicalizar y no sobrediagnosticar, y un poco va a entrar en juego lo que vamos a ver más adelante sobre los métodos de tamizaje, qué pedir, qué no pedir, ¿se entiende? Y también es una protección al paciente desde lo que somos los profesionales de la salud, y no sobre medicalizar o sobre diagnosticar, algo que no cambiaría, no tendría ningún beneficio sobre el paciente sin mayores riesgos. Claro, esto por ejemplo que te decía también Eri, supongamos que se comienza a hacer el tamizaje de cáncer de mama a los 30 años, y lo hacemos todos los años, con una mamografía. Entonces a los 70 años esa mujer supongamos que haya cumplido todos los años con hacerse el estudio, haber pasado por 40 radiografías, y hasta puede llegar a tanto nivel de radiación que puede llegar a desarrollar un cáncer, o en mama o en otro lugar, digamos, secundario a la radiación que haya recibido. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, como algo que pareciera inocuo, por un exceso por un sobrediagnóstico llegamos a generar un daño, ¿sí? Entonces hay que pensar que en la práctica médica no es para nada inocua, ¿no? Y todo el tiempo hay que pensar en los potenciales daños, y en si el beneficio que hago es superior al daño, ¿sí? Claro. El concepto de prevención puede terminar incluso hasta por eso uno lo ve más desde una cuestión más poblacional que individual. Sería por eso esto que decía Gaby, porque sí, por ahí alguna paciente, si a todos les hacemos mamografía por 30 años, por ahí sí, alguna paciente se va a diagnosticar antes, pero no le va a cambiar en sí, bueno, la mayoría no le va a tener un impacto, sino va a tener un impacto más en contra que esas que fueron irradiadas innecesariamente. ¿Entiendes? Es un concepto que entra en auge, que entra mucho a jugar al concepto, a evitar el concepto paternalista de los médicos y hegemónicos de la medicina, y a tener conceptos basados en evidencia, ¿no? En decir, bueno, esto es cuando sí, cuando no, y que son dinámicos. Hay tamizajes que van cambiando de edad porque por ahí arrancan más temprano o porque se vio que se va a aprender, pero esto requiere de un proceso de investigación, de consenso científico y no simplemente por medicina basada en la experiencia decidir agarrar a todos los pacientes a hacer algún tipo de práctica, ¿se entiende? Es la misma protección hacia el paciente de los profesionales de salud, por así decirlo. Y eso va a todas las áreas, desde la prevención primaria, la secundaria hasta la terciaria. El encarnizamiento, ¿cuándo no ha pasado con los encarnizamientos de tratar alguna enfermedad crónica que por ahí es un paciente terminal, que no tampoco desea ser tratado, como son hasta el límite, hasta dónde llegar, ¿no? Sí. No, te digo que o sea, esto que atraviesa todos los niveles y como durante muchos años, por ejemplo, no sé, la aspirina antes estaba como hasta la Vox Populi, de que estaba bueno después de, no sé, los 40 años tomar aspirina, ¿no? Y con los años se vio de que el consumo de aspirina en personas donde no tenía un beneficio neto generaba aumento de sangrados gastrointestinales. Entonces hoy en día casi que para prevención primaria casi que no se usa la aspirina, sino solo en personas que hayan tenido ya un evento cardiovascular como infarto o una ACV, que en esas personas sí se vio que disminuye la reincidencia de un nuevo evento y que ese beneficio es superior al riesgo de sangrado gastrointestinales, ¿sí? Pero en todas esas cosas hay que ir viendo todo el tiempo riesgo y beneficio y ir pensando en justamente en prevención cuaternaria, ¿no? Y a medida que se va desarrollando la evidencia y que van apareciendo también nuevos fármacos y nuevas técnicas diagnósticas y demás. Tal cual. Y sí. ¿Hasta acá hay una duda? No. Después, por ejemplo, en las páginas de argentina.gov.ar, el Ministerio tiene una página de prevención cuaternaria que dice los no hacer, ¿sí? Que están muy buenos como para que se fijen. Hay varios ejemplos cotidianos en la práctica médica que terminan siendo realizados y se ha visto que no tienen ningún beneficio y sí tienen más tiempo riesgos. ¿Sí? Sí, también hay perdón, pero bueno, como tal, esos datos me parecen más que la clase como tal. Por ejemplo, la SOGIVA, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, sacó, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, ya a esta altura, también unas recomendaciones de no hacer, donde después en la práctica te encontrás con que casi nadie las cumple, pero es la misma Sociedad de Ginecología y Obstetricia que hace toda una revisión científica, saca recomendaciones de no hacer y que después cuesta desinstalarla de la práctica médica, ¿no? Hay un montón de todo esto, ¿no? Por ejemplo, una página internacional que es Choosing Wisely, que también saca, bueno, esta práctica ya no sirve más, hay que dejar de hacerla por el daño que genera, y nada, está bueno por ahí, si en algún momento tan aburrido, revisarla. Y entender que esto es algo dinámico y por eso parte mucho de sacar el contexto hegemónico, ¿no? De decir, bueno, las cosas son así, así, siempre esto va renovándose, y la idea, porque se va reestudiando, se va reviendo, si sí, si no, y esa es la dinámica. Nosotros no lo dijimos, pero ahora cuando veamos las recomendaciones, hay como dos entidades fuertes que medicina familiar se basa bastante para hacer las recomendaciones, que son la fuerza, la USPDF, que es como la fuerza de, ¿cómo es? Union. Bueno, no me sale la traducción. La fuerza de recomendación de Estados Unidos y la canadiense, ¿sí? Son entidades que lo que hacen es recolectar información, evaluar revisiones sistemáticas, como tener evidencia, para decir, bueno, esto sí está avalado, esto por ahí, vamos a ver qué grado de recomendación le damos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante para no... Y las últimas guías que se están desarrollando en el Ministerio de Salud de Argentina están teniendo una calidad metodológica bastante buena en relación a esto, así que yo dicen nada, siempre no se queden con la práctica del de al lado, ¿viste? Que voy a contar con un amigo que dijo, no, esto se hace así, ¿viste? Porque el de al lado puedo ser yo, que hace 10 años que no leo un artículo de tal tema y por ahí me desactualicé, entonces como siempre buscar guías nuevas, artículos nuevos. Sí, y son súper accesibles en general para buscar. Bueno, vamos a hacer una segunda actividad para ir hablando de esto de la prevención. Como ustedes ya conocen, nosotros usamos el SOAP para evolucionar, donde la S es todo lo subjetivo, lo que el paciente requiere, o la anamnesis, la O el objetivo, y la A la precisión diagnóstica, y la P el plan, ¿sí? Entonces, en este caso, es la consulta de Norma, de 47 años, que consulta para hacerse un chequeo, me dijeron que me tengo que hacer una mamografía. Además, cuenta con alegría que en su barrio hicieron las clovacas, eso también hace parte de la prevención, ahora vamos a ver. Como antecedentes de enfermedad, niega que tenga alguno. Como antecedentes de la historia familiar, tiene historia familiar de diabetes y hipertensión, no fuma, prefiere que tome alcohol ocasionalmente de forma moderada. Hace actividad física, no recuerdo cuándo se puso las últimas vacunas, pero más o menos hace más de 10 años. Al objetivo, lo que hablamos en control de salud, volvemos a decir, son cosas que, que nos pueden ser utilizadas con el objetivo, por ejemplo, la presión arterial, ahora vamos a ver desde qué edad se toma. Ella tenía una hipertensión, una presión arterial de 130-80, un peso de 77, una talla de 1,58, un índice de masa 71. Entonces, ¿qué colocaríamos en la A? El motivo de consulta por el cual vino, ¿cuál fue? El control, ¿no? El control periódico de salud, perfecto. ¿Qué otras cosas identifican? Más allá que lo están viendo, pero bueno, ¿qué otras cosas harían ustedes de apreciación diagnóstica en esta paciente? Por el índice de masa corporal, que tiene 31, y más de 30, y es obesidad. Bien. ¿Qué otro hábito? El sedentarismo. El sedentarismo, perfecto. Actividad física, niega. ¿Cómo? Y obviamente la vacunación incompleta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué vacunas le Antitetánica. Bien. Supongamos que hace más de 10 años que no se coloca.
¿Qué mal les parece que deberían recomendarle? Le corresponde. Bueno, que se hace el esquema completo. ¿Cómo? La antigripal. Bien, bien, no, mentira. No, no. Pero más de 60 la 65. Más de 35 con ciertos factores de riesgo también. Bien. No, y la hepatitis B también, ¿sí? Igual en la P. Pero esas son las dos vacunas que se recomiendan en adultos. Que hacen parte del Plan Nacional de Vacunación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el plan con ella? Antes de, ¿qué tamizaje se le ocurre que habría que hacer con ella? Ya viene por un chequeo, ahora tenemos frente a nosotros a Norma de 47 años, que viene por un chequeo. ¿Qué otros tamizajes, qué le pedirían? ¿Le pedirían al laboratorio? ¿Qué le pedirían? ¿Cuál sería el plan? Pautas de alarma, o sea, como que cambie su estilo de vida, quizás. Bien, consejería sobre hábitos saludables, perfecto, bien. Sí, también pediría un laboratorio, tipo lo que hablamos recién, porque la paciente es obesa y también es diabética, entonces es importante saber, quizás en ese caso valdría la pena una función renal, ya que es hipertensa. A ver No, si... no es ella la diabética hipertensa, es la antecedente de perdón. perfecto, pero el laboratorio correspondería como el colesteroles, sí, porque hay velocidad y porque ya corresponde por la edad, perfecto. ¿Qué más pedían los colesteroles? ¿Cómo? La glucemia, sí. La glucemia, bien. Vamos a ir viendo después a qué edad se explica, pero perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Colesterol? Sí, colesteroles, glucemia y algo más que lo habían dicho en la ¿por qué no si lo pensaron en Nicolás, ¿por qué no lo pensamos en Norma? Función renal. ¿Cómo? Función renal. No, serología, como dice bien. ¿Sí? Alguien también dijo, va, que viene a echar PAP y mamografía. Bueno, el PAP, estamos todos de acuerdo. La mamografía, conocen ustedes a partir de qué edad se pide. Si no hayan, quiero que preguntamos antecedentes familiares. Los 40, ¿no? Ya lo vamos a ver. Muchos comentarios que no 30, pero no. Hay una recomendación para cada solicitud. Ya lo vamos viendo con el tema de la mamografía. ¿Está bien? Entonces, para el caso de Norma, está muy bien la solicitud del PAP. El laboratorio de perfil lipídico y la glucemia se asesora acerca del rastreo del cáncer de mama, sobre alimentación saludable y las vacunas, que habíamos dicho, hepatitis B y la doble adultos. Y se cita control. Entonces, dejo un poquito al lado lo del asesoramiento del cáncer de mama. Ahora vamos a ver cuándo solicitamos de la mamografía y por qué sí, no crean que me olvide. Solamente quiero dejarle un segundito en el tintero. Vamos a reconocer entonces las acciones en cada nivel de prevención en la consulta de Norma, ¿sí? Prevención primaria que estamos haciendo con ella, actualizando vacunación, ¿sí? Parece tan simple, parece tan lógico, pero muchas veces nos olvidamos del Plan Nacional de Vacunación, que es un plan que no solamente beneficia a la persona de forma individual, sino poblacional, porque con eso evitamos de que no hayan tantas enfermedades reemergentes, ¿sí? Prevención primaria también hace parte de esto que ya nos contó, de averiguar cómo vive, de si tiene acceso a agua potable, eso también hace parte de la prevención primaria, ¿sí? El saneamiento cloacal. Bien. Prevención secundaria, el rastreo de diabetes, como bien dijeron, porque tiene una obesidad, por la edad, también es importante rastrear. El rastreo de la hipertensión, con la toma de la presión arterial del consultorio. El rastreo de tabaquismo, ¿sí? Con la pregunta de si fuma o no. El rastreo de obesidad, con el índice de masa corporal. Y el rastreo de cáncer cervicuterino y, a través del PAP, o el COTES, que no lo tenemos acá, pero lo vamos a nombrar. Y de la dislipidemia con el laboratorio. Prevención terciaria, lo habían pensado, es el tratamiento de la obesidad y del sedentarismo. Entonces, está en prevención terciaria cuando empezamos a dar consejería sobre hábitos saludables. ¿Sí? Son consejos que uno no asocia y que, como decía Gaby, es solamente un fármaco y ya está bajado de peso. Y eso hace parte de la prevención terciaria, ¿sí? El proponer un plan alimentario, que es comer sanamente, ¿sí? ¿Se entiende prevención terciaria eso? ¿Me estás preguntando yo? No, en general. Sí, porque la persona ya tiene diabetes. O sea, nosotros... No, ella no tiene diabetes. No tiene diabetes, vuelvo a decir, la historia O sea, familiar. tiene obesidad. Historia familiar de diabetes, pero no tiene diabetes ella. Y esa es la perdón, obesidad. familiar. La paciente ya la tiene la obesidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos cambiar eso que ya tiene? O sea, ¿de qué manera podemos tratar? Perfecto, perfecto. Sí, yo por ahí cosas que me pregunto, ¿no? Por ejemplo, a veces cuesta tanto, o mejor dicho, se cuestiona tanto que uno no pida una creatinina y por ahí no se toma la presión en la consulta, ¿sí? Cuando tomar la presión es una recomendación de tipo A y que no cabe ninguna duda que es una prevención con impacto en la salud de las personas, o no se hace una consejería en relación al tabaquismo, por ejemplo. Y por ejemplo, este cuestionamiento, bueno, porque si le pedí o no a tal edad el hepatograma y la creatinina, ¿sí? Como a veces, no sé por qué cuesta tanto correr ese foco en las intervenciones que tienen impacto y las que no. Lo activo como una reflexión y como algo que me pregunto en el día a día, ¿sí? Y en el sobrepeso que se pone en la necesidad, o sea, en los estudios complementarios, ¿no? A veces dejamos de ser médicos y pasamos a ser solicitantes, como que nuestra medicina se basa en los estudios complementarios, netamente. Hablando de prevención, a esto voy, ¿no? En otras áreas, enfermedades, bueno, sí, pero hay muchas cosas que podemos hacer y que se tienen que hacer sin necesidad Claro, de por ahí tenemos más, hacer los estudios complementarios. más foco en si le pedimos o no el hepatograma y no nos tomamos 10 minutos, 15 minutos en explicarle algo de alimentación o no sé, animarlo de consulta de nutrición y demás, ¿sí? Una pregunta. ¿Eso del tabaquismo no sería primaria, ya que ella no fuma? Ella fuma, no sé fumaba, perdón. Mira, No fuma. Esto, bueno, por ahí si quieren hacemos lo siguiente, ¿no? Supongamos, ¿a alguien se le ocurre que intervención podría ser una intervención de prevención primaria en relación al tabaquismo? Puede ser que prevención primaria es evitar, o sea, no, todavía no está desarrollada la enfermedad o la condición, en este caso es un factor de riesgo. Promoción de la salud. Las campañas antitabaco. Exacto. Al poner la etiqueta en el paquete Claro, de las fotos son libres. El precio, el impuesto que se pone sobre el tabaco, también es una forma de prevención primaria. es una medida de prevención primaria. Una medida de prevención secundaria de tabaquismo, ¿cuál sería? Bueno, lo tenemos en este caso, digamos. Es la conversa, explicar los problemas que va a traer por fumar. Más que explicar primero, porque si vos te pensabas en tabaquismo, vos esto sería una condición que vos no sabés si tiene o no, ¿sí? Porque no tiene síntomas. Entonces preguntar, entonces detectar si tiene, si es consumidor de tabaco o no. ¿Sí? Esa sería como una medida de rastreo. Con la pregunta, si fuma o no fuma. ¿Se entiende? Por eso se puso como secundario, porque igual lo indagar, hace parte de un control de salud que vos indagues en cosas que van a tener un impacto en su salud. O sea, que el indagar sobre el tabaquismo ya hace parte de la prevención secundaria, no es un paciente que pone poco o alto todavía, digamos, ¿se entiende? Exacto. Supongamos que ya una persona tiene tabaquismo, ¿no? Que fuma. ¿Qué intervención le parece que sería de prevención terciaria? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Pero igual primero habría que preguntar si quiere dejar de fumar o no. Muy bien, bueno, eso sería como parte de la intervención terciaria. Ahí dijo ofrecer un taller de tabaquismo, sería buenísimo. Particular sobre el uso de parche de nicotina, ¿sí? Claro, Es una medida de prevención terciaria. la intervención farmacológica ya entraría como una prevención terciaria. En este caso. Entra incluso desde la consejería breve de cese tabáquico. Ustedes vieron, esto yo sé que no lo han visto, pero durante, creo que ya lo vieron durante el cese tabáquico, si una persona está en estado precontemplativo, que fue el primero que dijo cuál es, te debe preguntar si dejar o no fumar, por ahí te dice que no quiere dejar, pero hace parte de la prevención terciaria de la consejería breve de decirle, mira, no está bien, porque mira esto, 10 minutos, punto, ¿se entiende? Porque estás haciendo un trabajo sobre algo que ya está establecido.
Claro. ¿sí? Hasta que se están otros estadios, bueno, sí, los parches, el acompañamiento, todo eso hace parte de la rehabilitación. Y prevención cuaternaria sería, por ejemplo, evitar pedirle, no sé, una espirometría a un fumador sin síntomas, ¿te entiendes? O una tomografía. La tórax a todo fumador, a todo paciente que fumó, Anualmente. Claro. Parte de su control de salud por ser fumador, ¿se entiende? Ahí se entiende más o menos los niveles de prevención, es un ejemplo. Sí, sí, sí. Genial. Cuando hablamos de esto de a qué le hacemos screening o por qué hacemos tamizajes, todos estos se basan a partir de criterios de Frenny Carson. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no tamizamos un montón de enfermedades, no? Porque esto de lo que decía Gaby, por ejemplo, con la creatinina, ¿por qué no todo el mundo le pide una creatinina y así rastreo más tempranamente en una enfermedad renal crónica o lo que sea, ¿se entiende? Todo esto surge a partir de criterios de Frenny Carson, que son los que se tienen que cumplir para uno determinar, tomar una medida preventiva y hacer un tamizaje o screening. El primer criterio que sea una patología de causa común de muerte y mortalidad, es decir, que sea una enfermedad prevalente. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría tamizar, no se me ocurre en este momento, pero tamizar enfermedad de la canoa y garrapatas cuando no es una enfermedad prevalente acá en Argentina, ¿sí? ¿Sí? ¿Dijiste algo? No, te estaba haciendo otro ejemplo, pero y un tumor de Wilms, un neuroblastoma, qué sé yo. Claro, sí. Entonces, lo primero que se busca que tenga que cumplir criterios es que estemos hablando de una patología prevalente. ¿Qué patologías hay prevalentes? Sí, el cáncer de mama, lo bien, la causa de muerte en las mujeres, el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Bien. El segundo criterio es que sea detectable y tratable en etapa presintomática. Es decir, que tenga algún sentido que yo lo detecte en etapa donde aún no ha generado síntomas. Porque si la evolución va a ser la misma, no va a cambiar en nada o no va a tener ningún efecto, ¿para qué la detecto antes? ¿Entiendes? Si todo la carga emocional, la carga de enfermedad que acompañaría. Entonces, es importante que sea detectable y tratable en etapa presintomática. El tercero, que las pruebas diagnósticas sean efectivas y eficaces, o sea, que tengan una alta sensibilidad y especificidad. Y ahora vamos a ver qué significan estos conceptos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una enfermedad prevalente, pero, por ejemplo, voy a poner el cáncer de próstata, uno de los ejemplos. Es por una enfermedad prevalente, pero que las pruebas diagnósticas no son tan sensibles o específicas como el PSA, un PSA que puede aumentarse por diferentes cuestiones, ¿realmente me va a hacer? O sea, ¿tiene algún cambio? Esto es uno de los ejemplos que ahora lo vamos a desglosar. Cuarto criterio, que el tratamiento temprano sea mejor que el de la etapa sintomática. Tiene mucho que ver con el que hablamos en el criterio 2, con la carga de enfermedad, ¿sí? Y quinto, que el daño potencial de la intervención sea menor que el del tratamiento no precoz. ¿Bien? Entonces, a partir de esto, no sé por qué está aquí, no sale todo. A partir de estos criterios es que se fueron evaluando estudios y a partir de sus senos grados de recomendación para los tamizajes. Entonces, a ver si puedo yo. ¿por qué no me sale? Pues, Para yo voy a intentar compartir yo. no, porque como este PDF no me deja cambiarle la... Claro, pero yo no bueno, A ver, espera. si puedo probar ahí. Yo no voy a ver, pero se ve ahí en mi pantalla. Bueno, ahí se voy a presentar. Estamos viendo tu WhatsApp ahí. Tendría que. Bueno. Bueno, vamos repasando. Por ejemplo, sigo con el ejemplo, por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿sí? A veces se trata, ustedes saben que el cáncer de próstata tiene un desarrollo muy tardío, que recién cuando da síntomas aparece a edades muy adultas. Entonces, es también de nuevo la insistencia de que me cambia el diagnóstico antes si va a tener un impacto en su salud o no. Y si el tratamiento que yo le voy a dar cambia en si yo lo detecté presintomáticamente o sintomáticamente, ¿sí? Entonces, la mamografía, norma de 47 años. ¿Qué opinan? Unos habían visto de 40, otros de 50. Vamos a ver con lo que continúa la clase los grados de recomendación, ¿sí? La prevalencia del cáncer de mama está más a partir de los 50 a los 65 y por eso es que se determina la edad sin antecedentes familiares, ¿no? Remarcando esto que no hay antecedentes familiares, ¿sí? Vamos a ver según qué grado de recomendación. ¿Acá arranca todo, Gaby, o crees que...? Dale. ¿Quieres que comparta yo así puedes verlos? O... Pasa que vos no tenés el coso, ¿no? No, bueno, vuelvo viendo y me vas contando. Bueno, entonces, esto, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia toma toda esta información científica y la adecua a las prácticas clínicas, ¿sí? ¿Qué decir? No debemos casarnos con la evidencia científica y ser evidenciólogos, como dicen algunos, porque también tenemos que adecuarnos al contexto, a la persona que tenemos al frente, a la experiencia clínica que tiene cada uno, pero tampoco nos podemos correr de ese equilibrio, ¿sí? O sea, si después termina siendo todo esto de que, bueno, porque yo una vez le pedí a alguien la mamografía a los 20 años y detecté cáncer de mama, no puedo aplicarlo a toda mi población, entonces yo a partir de ese día, todas las mujeres desde los 20 años le pido mamografía, ¿se entiende? Porque estaría basando mi práctica clínica no en la evidencia científica, sino en cuestiones de empírica, de evidencia personal, ¿entiendes? Entonces, como dice acá, es una combinación, o mejor dicho, el punto de intersección entre la mejor evidencia disponible. ¿Por qué dice mejor evidencia disponible? Porque la realidad es que a veces, digamos, también nos ponemos como muy dogmáticos en la medicina, basándonos en nada, ¿no? Porque muchas de las cosas que hacemos no hay tanta evidencia científica, y si les interesa el tema, o después dependiendo de la especialidad que hagan, que habría todos, ¿no? Buscarán artículos científicos y dirán, che, estamos dando tal tratamiento. ¿Y en qué fue estudiado? Y fue estudiado en 20 personas, en un estudio en la isla de Laos, ¿viste? Decís, bueno, y basado en estos 20 casos, estamos tomando decisiones a toda la población. Entonces, digo, a veces la evidencia disponible no es de la calidad que nos sustente, digamos, la práctica segura, ¿sí? Y después, la maestría clínica, que es la capacidad de tener un razonamiento clínico, de poder aplicarlo de manera crítica, y también la preferencia de los pacientes. Nunca nos debemos correr de eso, ¿sí? Siempre la autonomía del paciente y siempre el poder del paciente de las decisiones, ¿no? Podemos decir, sí. Bueno, Gaby, que se ve chiquita la pantalla, si querés yo comparto, así... Bueno. Totalmente, hay una parte que haya dos cosas, la voy a compartir yo. Dale. Disculpen, los problemas técnicos... Ay, cambiar. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, esto, digo, por un lado está la evidencia que tenemos, ¿sí? Por otro lado la práctica clínica y la preferencia de los pacientes. Hay algo que se está desarrollando también mucho ahora, que es la toma de decisiones compartidas, ¿sí? Que
Y también asincerándonos con los pacientes, contándole, poniendo en un lugar también de sabiduría del paciente, ¿no? Que es quien finalmente es dueño de su salud y de su cuerpo y decide qué quiere hacer, ¿no? Pues yo puedo decirle, mira, en tu edad está recomendado el rastreo de cáncer de colon y puede hacer una sonografía fecal, una colonoscopia y demás. Pero el paciente puede decir, mira, yo en realidad, no sé, y uno escucha, dijo él, y por ahí me puede sumar en esto, no sé, mi papá falleció de cáncer de colon y la realidad es que yo tengo que pasar por todo lo que pasó mi papá, no lo quiero hacer. Está bien, charlaremos con el paciente sobre la experiencia que tuvo, le intentaremos decir la importancia de la detección precoz y tratamiento y demás, pero si finalmente el paciente dice, no, mira, yo te entiendo perfectamente todo lo que me decís, pero no lo quiero hacer, bueno, y no podemos enojar con el paciente ni ser obligarlo. de eso, claro. Porque quien pone el cuerpo de quien es el cuerpo es del paciente, no de nosotros. Pasa mucho también con las mamografías, o que hay procedimientos que por ahí son un poco más invasivos y nada, las personas lo dudan un montón. También desde el pudor también mal papa, que no desea hacérselo, o someterse a una biocolonoscopía tampoco es la cosa más simple y fácil de la vida, ¿no? Tal cual. Y en eso, bueno, esto, ser sincero con los beneficios potenciales también, ¿no? Bueno, eso, pasamos. Bueno, y ahí me establecen lo que estuvimos hablando antes, que son los grados de recomendación, ¿sí? A cada una de estas prácticas, ya sea de tamizaje, intervenciones y demás, se le va poniendo distintos grados de recomendación, que tienen que ver donde si la evidencia está más a favor de ese tipo de intervención, si no es tan clara o si está en contra, si la evidencia demuestra lo contrario, ¿sí? Entonces, el grado de recomendación A, que por ejemplo es la toma de TA para diagnóstico de hipertensión, para el rastreo de hipertensión, se recomienda fuertemente porque tiene muchos beneficios porque impacta en la mortalidad de la población, ¿sí? O por ejemplo, podemos hablar de distintos en distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, la toma de PAP para el rastreo de cáncer cervicuterino también es una práctica de tipo A, ¿sí? Después tenemos el grado B, ¿sí? Que dice, los beneficios son superiores, ¿sí? Pero ahí, moderados, digamos, no es un impacto en la mortalidad tremendo, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, entra el tamizaje de cáncer de mama entre los 50 y los 70 años con mamografía cada 2 años, ¿sí? Donde hay un beneficio, ¿sí? Disminuye la mortalidad por cáncer de mama en un 20%, ¿sí? Pero bueno, y también teniendo esa práctica potenciales riesgos, ¿sí? Después en el C no está claro, digamos, la balanza entre riesgos y beneficios, no está claro, ¿sí? O sea, hay beneficios, sí, hasta ahí, pero también hay riesgos, ¿sí? En todo esto, la evidencia, en la primera la evidencia es muy buena, es muy concreta. En estos dos, en el B y el C, la evidencia es buena, hay evidencia para dar esta recomendación. No es excelente, pero es buena, ¿sí? Y bueno, ya después en el grado D, las recomendaciones de no hacer. ¿Se acuerdan que antes hablamos de esto de que Sofía había lanzado las recomendaciones de no hacer, o choosing wisely y demás? Acá la evidencia científica dice, esto no hay que hacerlo porque genera más daño que beneficio, ¿sí? Y hay que ponerlo muy claro, digo, sobre todo en lo que es la medicina preventiva, por así decirlo, que es mucho donde nos hacemos bastante hablar de medicina familiar. Digo, no podemos generar en alguien que viene sano hacer algo para prevenir enfermedades, generar daños, ¿sí? Entonces, si hay una práctica, una recomendación donde la evidencia científica dice, esto no está bueno hacerlo porque genera más daños que beneficios, no se hace, ¿sí? Ahí ya no entra en consideración nuestro criterio clínico, nuestra experiencia y la preferencia del paciente, ¿se entiende? Después, el grado de recomendación es la evidencia insuficiente, ¿sí? Hay pocos estudios científicos de baja calidad que no me permiten dar una recomendación generalizada a toda la población con fuerza, ¿sí? Y la E, que pasa muchas veces, que donde esos dices que no hay tantos estudios científicos, donde no está tan claro eso demostrado, bueno, por ahí se toma mano del consenso de expertos, ¿sí? Ahora bien, en la guía de práctica clínica, primero tiene que estar esto, para que una guía sea de calidad, tienen que estar estos grados de recomendación, ¿sí? Si no están, ya sospechemos de la calidad de esa guía. Y digamos, si en esas recomendaciones hay mucho está basado en consenso de expertos, y empecemos a dudar de la calidad científica, porque nos quiere decir que no hay estudios científicos que estén avalando esa práctica y que se está basando todo en lo que se juntaron esas personas que, si bien hay que validarlo porque por algo son expertos en esa materia, pero no lo estamos basando en estudios poblacionales, ¿se entiende? Bueno, seguimos. Bueno, justamente, ahora retomamos lo que venimos más o menos charlando, cuáles son los screenings más importantes que tenemos que tener presente. Bueno, el de diabetes, ¿sí? Población recomendada entre 35 y 70 años con sobrepeso u obesidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿no? Si ustedes se están notando en los prácticos y demás, dentro de todo lo va a hacer y no hacer, digo, la glucemia en población que hoy en día más factor de riesgo siempre hay, ¿no? Que es sedentarismo o tabaquismo y demás, se puede ampliar un poquito más. Pero la evidencia científica dice que en esa población pedir la glucemia una cada 3 años es la que tiene impacto y el grado de recomendación es tipo B, ¿sí? La dislipidemia es en todas las personas a partir de los 18 años y ahí se pide el perfil lipídico, ¿sí? Colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, ¿sí? Esta recomendación de tipo B, si no me olvido. B, pero actualmente está en revisión. Por eso se va a ir. Por eso que va a ir, sí. Bien. Hipertensión, como decíamos, es A todos los mayores de 18 años, ¿sí? Hay algunas asociaciones también, más como basadas en consenso de expertos, ¿sí? Que dicen que en adolescentes y en niños tendría algún impacto. No está tan clara la evidencia científica, por eso no es grado de recomendación A, como sí en toda la población adulta, es anualmente la toma de presión, ¿sí? Bueno, y vuelvo a hacer la reflexión, vuelvo a hacer la reflexión esta, ¿no? ¿Cuántas veces se va por un control de salud o uno le pregunta a conocidos, familiares, ¿un control de salud? Sí, me pidió todo esto, ¿te tomó la presión? No, ¿sí? Porque pasa un millón de veces, ¿no? Y pareciera que fuera peor si no le tenemos la vitamina D, que no tiene ningún tipo de evidencia científica que funcione para algo, y sin embargo no se cuestiona el que no se haya tomado la presión. Bueno, cáncer de colon también es tipo A, ¿sí? Población general, acá estamos hablando de población general sin antecedentes familiares, ¿sí? Entre 50 y 75 años, ¿sí? Tienen antecedentes familiares a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico familiar, ¿sí? Supongamos que el familiar se le diagnosticó a los 54 años, bueno, sería a partir de los 44, ¿sí? Métodos hay diferentes, ¿sí? La videocolonoscopía, cada 10 años. De esto salió hace poco un artículo nuevo donde comparaban con menor frecuencia, creo con 5 y con 3 años, y no aumentaba en absolutamente nada el diagnóstico de cáncer de colon, ¿sí? Te quedamos con que, porque el tiempo de desarrollo de las lesiones precancerosas es muy lento. Entonces, haciéndolo cada 10 años, si no hay lesiones, sirve para detectar cualquier cáncer de colon temprano y tratar, ¿no? O puede ser la rectosimoscopía cada 5 años o la SONF, que ahí sí es anual, ¿sí? Esa es sangre oculta en materia fecal. Sí. Ahí también una pequeña salvedad, una tontería, ¿no? Pero según qué método, depende del número de muestras que se toma, ¿sí? Con los nuevos que se usan, que son los de inmunocromatografía y inmunohistoquímica, con una muestra está suficiente, ¿sí? Pero hay una prueba anterior, que ahora no recuerdo bien el nombre, que se necesitaban 3 muestras, ¿sí? Que necesitaba más preparación. Bueno, cáncer de mama, esto que hablamos antes, ¿no? Perdón, Gaby, yo quería decir algo también. También juega mucho, o sea, un poco volver a la realidad en la que estamos, ¿no? Entiendo que no para todos los lados es accesible pedir una videocolonoscopia y esto también tiene que ver mucho con el uso de los recursos, un poco hablando de lo que hablamos de pensión cuaternaria, de este punto
adecuado uso de recursos, ¿no? Bueno, si sabemos que un paciente tiene una neuropía de 5 años, o sea, si la pido ahora y no la va a tener nunca, bueno, arrancamos por una sopa, o sea, también implica mucho esto sin dejar de hacer el tamizaje también, ¿no? En perder el sentido de tamizaje. Sí, tal cual, y yo a veces me enojo mucho con el sistema de salud donde trabajo y demás, porque a veces se promueve, ¿no? Se dice, bueno, sí, hagamos tamizaje de cáncer de colon y demás, y después tener una razón positiva y para acceder a una videocolonoscopía es casi imposible. Entonces, nada, como hay controversia ahí entre lo que se dice y lo que se puede hacer. Lo que el sistema da. Sí. Tal cual. Bueno, entonces para tratar el cáncer de mama, el tamizaje de los 50 a los 74 años, cada 2 años con mamografía, ¿sí? Nada de ecografía mamaria, nada de los 35 años. Si les parece que somos unos locos de la experiencia familiar, busquen el consenso de SOGIA por curiosidad de las recomendaciones que va a hacer y van a encontrar que coincide con esto, ¿sí? Bien. Esto volvemos a remarcar porque por ahí es como, estos son en conceptos de prevalencia poblacional, ¿sí? Obviamente conocemos algún caso o algo que tuviera un diagnóstico a los 30 años de cáncer de mama, lo que sea, sin antecedente, pero lo que se trata de los tamizajes es lo que por esos criterios, porque sea prevalente, porque si nos pasáramos en enfermedades que cada tanto aparecen y que no tienen ningún riesgo, ningún beneficio poblacional, y no tendría sentido pensarlo como una política de salud, ¿sí? Por eso no queremos decir que no hay cáncer de mama menor de 30 años, los hay, obviamente hay casos, pero en cuanto a poblacional, por eso decíamos es tan importante los criterios de Penny Carson, porque piensen que es una inversión en salud para que el sistema de salud lo haga y que tenga un impacto en la mortalidad y mortalidad, ¿sí? Porque no queremos que se contraigan los conceptos, ¿se entiende? No, y además esto de que es población asintomática, ¿sí? Distinto es cuando viene una mujer de 30 años que siente un bulto y que se le generó una grieta en la mama. Bueno, ahí salimos, no es prevención secundaria, ¿se entiende? Bien, cáncer cervicuterino, también ahí depende de las guías, de los lineamientos, a partir de los 21 o 25 años hasta los 65 años, ¿sí? ¿Por qué a partir de esa edad y no al inicio de las relaciones sexuales? ¿Qué les parece? O no toda mujer a partir de los 18 años, ¿no? Porque a veces ni te preguntas si inició relaciones. Claro. Sí. Claro, yo tiré esa porque era como la información antigua, ¿no? Desde el inicio de las relaciones sexuales. ¿Qué opinan? Muy bien, perfecto, eso por un lado, muy bien. ¿Alguien escucha algo más? Aquí está principalmente asociado el cáncer del cuello uterino. ¿Cuál es la primera causa? El HPV. Las cepas a veces no son oncogénicas y entonces hay muchos positivos. Puede ser. Perfecto. Y además se vio que justamente en la adolescencia, donde la inmunidad es bastante fuerte, digamos, muchas de estas lesiones que se podrían detectar si uno hace el PAP desde los 15 años, por decirte, se resuelven solas con el tiempo. Y estamos llevando a una población donde lo más probable es que esas lesiones se resuelvan con el tiempo, que muy probablemente tampoco se hayan desarrollado lesiones cancerosas, sino serían lesiones previas, a intervenciones innecesarias, porque si tenemos un PAP positivo, vamos a hacer una biopsia, si tenemos una biopsia, va a ser un CONELEP, ¿cómo se llama? Bueno, distintas intervenciones, con el impacto también que eso va a tener emocional en esa persona, ¿sí? Me parece que cualquiera que se ponga a pensar un poquito conocerá algún caso cercano que ha pasado por esto, ¿sí? Bueno, eso, y el cáncer, y también otra cosa, ¿no? Porque, perdón que haga existencia de este tipo de cosas, ¿no? Pero el mayor beneficio es después de los 35 años del tamizaje de cáncer de cervicuterino, ¿sí? Y sin embargo, me he encontrado muchas veces con mucho énfasis en realización de tamizaje en adolescentes y en edad sexual activa, o sea, hasta los 25, 30 años, 35, y después dicen, no, pero yo ya pasé, Y cuando más impacto tiene es entre los 35 y los 65 años, ¿sí? Entonces, como cambiar el foco ahí, ¿sí? Bueno, el cáncer de próstata, esto, recomendación tipo C. ¿Se acuerdan cuál eran de tipo C? Sí, me acuerdo un segundito, para que lo recuerden. Las que no se recomendaron. ¿Las qué? Las que no se recomendaron, bien, porque la evidencia fue aceptable, ¿se entiende? O sea, no es que no se recomendaron porque de la base de la nada, encontraron evidencia que realmente hay evidencia que no se recomienda. Claro, pero cuidado ahí, ¿no? No se recomienda, diferente sería recomiendo no hacer, que es la D, ¿sí? El no se recomienda significa, no está claro que yo te voy a decir que te lo hagas, ¿sí? Pero ahora, supongamos que viene alguien y me pregunta, yo le voy a decir, ¿por qué sé? Porque la balanza entre daños y beneficios está ahí, ¿sí? Se mueve en el medio. Entonces, sí, podemos decir que disminuye la mortalidad por cáncer de próstata, sí, está bien. Disminuye la mortalidad global, no, porque muy probablemente esa persona se ofrecería igual por otra causa, ¿sí? Y también acá es clave decir los daños que tiene supongamos, tenemos un PSA positivo, eso implica estas cascadas diagnósticas que decíamos, ¿no? Hay que hacer una biopsia, esa biopsia después, si da positivo, si detectamos un cáncer que nunca le hubiera generado ningún malestar, ni lo hubiera llevado a su muerte, igual lo vamos a tratar, porque no lo vamos a dejar ahí sin tratar, ¿se entiende? Entonces esa persona va a tener que estar sometida a quimioterapia, a cirugía y demás, al impacto emocional que tiene todo eso, cuando en verdad no disminuyó la mortalidad por cáncer ni aumentó la expectativa de vida, ¿se entiende? Entonces, si alguien, sabiendo toda esta información, quiere igual tener la PSA y someterse a esa cascada diagnóstica, lo puede hacer, ¿sí? Pero que tenga la información previamente y que sepa que no está exento de daños también esta intervención, ¿se entiende? Ahí va la grado recomendación C. Bueno, esto que ya hablamos previamente, pero para que vean, digamos, cómo está, por ejemplo, se usa mucho la password porque los yankees en realizar estudios científicos y analizar la información son muy buenos, y después por ahí nosotros tomamos por esta vía mucha desinformación también. Pero bueno, si hacen una búsqueda en eso, en USTPF, que ahora en el práctico les lo llevo a que hagan una búsqueda de ese tipo, van a encontrar que, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, bien, diabetes, ¿de quién debo rastrear y por qué? ¿Sí? Y ahí le va a aparecer, se recomienda rastrear en tal población, de tal edad, con tal estudio, grado de recomendación tal, ¿sí? Y ahí van a poder abrir, desplegar también en base a qué estudios toman esa recomendación, o en base a qué estudios toman, descartan esa recomendación, ¿sí? Y ahí cuando ustedes lean, este es el cáncer de mama, porque entre 40 y 49 años, dice tipo C, va a decir, porque el riesgo que tiene es tal, el beneficio que demostró fue tal, entonces tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando les genere dudas alguno de esos tipos de rastreos, de intervenciones, buscan ahí y después dicen, bueno, entonces por esto en tal población está recomendado, o es de tal tipo de recomendación, y por esto es de tal otro, ¿sí? Bueno, volvemos. Otras cosas, ya hablamos de nivel de prevención, ¿no? Que decíamos prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, hablamos de los grados de recomendación y acá vamos a hablar de la jerarquía de la evidencia científica, ¿sí? Esto es muy importante que por lo menos lo tengan, lo mencionen, lo conozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces también cuando nos llegan, la idea es que aprendamos como de poco a hacer más lecturas críticas, ¿sí? Si tenemos que tomar una decisión, no es lo mismo basar esa decisión en una revisión sistemática con metaanálisis, ¿sí? Que
revisión sistemática es agarramos todos los estudios científicos que me responden a la duda que yo tengo y los pongo, digamos, como los analizo estadísticamente en conjunto. Entonces, la información que voy a tener de ahí, de ese mix, va a ser con mucho más poder que el que tenga de un estudio individual, ¿sí? Donde por ahí fue con una población más específica, donde puede haber tenido sesgos de distinto tipo. Ah, perfecto, sí, simplemente voy a poner la casita. Pero está bueno, ¿no? Porque de repente no es lo mismo esto que sea un estudio de casos y controles, donde no hubo donde no dijeron, che, bueno, acá a cualquiera le toca cualquier tipo de intervención, sino era, bueno, tenemos el caso de enfermos y el caso de sanos, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Y bueno, entonces, para ver esta jerarquía, ¿sí? Reporte y serie de casos es esto, que muchas veces uno va al congreso y se encuentra con esto, y no está mal encontrarlo con esto, porque, no sé, por ejemplo, encontramos un caso raro, ¿sí? Una enfermedad que hay uno en un millón, ¿sí? Y está buenísimo presentar un trabajo, un reporte sobre ese caso, ¿sí? Porque es un caso raro, porque cada caso individualmente sirve a la comunidad científica, ¿sí? Pero ese caso individual no me va a poder dar una recomendación global a toda la población, ¿sí? Después tenemos casos correlacionales, ¿sí? Todo esto que se llama caso de grupo observacional, donde yo miro lo que pasa, no intervengo para tener un resultado, ¿sí? El caso correlacional es donde dice, che, mira, en las personas que toman café, ¿sí? Viven más años, ¿viste? En las personas que no toman café. No hubo una intervención mía, pues yo dije, esto tome café y esto no, y tampoco hubo una asociación directa que yo pueda decir, sí, porque toman café, generan más, tienen más antioxidante, entonces tienen menos infarto y eso hace que vivan más años, ¿entiendes? Pero yo estoy haciendo observaciones y asociaciones, ¿sí? Y el corte transversal, que son estudios que sirven mucho epidemiológicamente, son estudios que dicen, bueno, a ver, hacemos un recorte de esta población acá, a ver qué prevalencia tenemos de cáncer de colon, ¿sí? O qué prevalencia tenemos de hipertensión. Sirven también, pero no nos permiten también dar asociaciones causales, ¿sí? Y después tenemos los grupos que son analíticos ya, donde ahí ya sí vamos a intervenir, ¿sí? Para obtener los resultados. Y tenemos test diagnóstico, que es lo que vamos a ver después, que para ver si un estudio diagnóstico sirve o no, vamos a ver sensibilidad y especificidad. Tenemos estudios que son similares, que son los caso y control y recorte. Caso y control es esto, que parte de enfermos y sanos y ve cómo estaban expuestos a una enfermedad o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos, en personas con cáncer de pulmón, 100 personas con cáncer de pulmón y 100 personas sin cáncer de pulmón, ¿cuántos de esos fumaban y cuántos de esos no? ¿Sí? Y ahí se hace un cruzamiento para ver qué tan más frecuente es el cáncer de pulmón en fumadores y no, ¿sí? Sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones donde yo no puedo exponer a un ensayo clínico para ver cierta cosa porque no sería ético, ¿sí? No puedo decir yo voy a poner este grupo a que fume por 10 años para ver si desarrolla más cáncer de pulmón que este grupo, ¿sí? ¿Se entiende por qué sirven esos grupos? Sí. Bueno, y la corte en verdad es al revés, ¿sí? Yo recién partí de cáncer de pulmón, sí, no, ¿sí? La corte, yo voy a mirar estos grupos, ¿sí? Donde hay fumadores, por el mismo ejemplo para que se entienda la diferencia, donde tenemos 100 fumadores y 100 no, y los voy a seguir en 10 años para ver quiénes desarrollan EPOC y quiénes no, ¿sí? Entonces, uno parte del factor de riesgo y el otro parte de la enfermedad y mira para atrás, ¿sí? Las cortes poblacionalmente son súper importantes. Está esta corte de Framingham, que es la que después se saca todo esto, se desarrolla todo el factor de riesgo cardiovascular, donde se buscan poblaciones enormes y se ve asociación entre esto. Se sigue durante muchos años personas con hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, y se va viendo qué grupo de esa población y cuánto interfieren en el desarrollo de, por ejemplo, infarto, ACV, mortalidad cardiovascular general, etc. ¿Sí? Y el ensayo clínico ya donde intervenimos directamente, ¿sí? Donde decimos, bueno, vale, yo quiero ver si en la población con diabetes, que además tiene infarto, el uso de dapaglifosina es mejor que el uso de metformina para prevenir infarto, ¿sí? O para prevenir amputación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí comparo una droga con otra, ¿sí? O comparo una cirugía con otra, ¿sí? Paciente con apendicitis, le hago apendicectomía o no. Bueno, ¿cuál tengo mejor mortalidad o no? Bueno, y la revisión sistemática, que lo que decíamos antes, agarran todo ese pool de información, lo mezclan todo en una licuadora y sacan con eso un resultado que debería ser mejor que el estudio individual. No es tan lineal todo esto, ¿sí? Porque hay cohortes que son de excelente calidad y que permiten dar un mejor resultado que un ensayo clínico, y hay revisiones sistemáticas que son hechas con una calidad metodológica malísima y que por ahí te sirve más un estudio de caso y control, ¿se entiende? Es dinámico y también depende de qué es lo que buscas, lo que decía Gaby. Si estamos pensando, o sea, si estamos estudiando una enfermedad rara, no vamos a poder hacer todo, por ahí no podemos tener una corte tan grande, digamos, o hacer un ensayo clínico con tanta gente que tenga esa enfermedad. Entonces también depende para qué se está haciendo el estudio o qué es lo que estamos buscando. Pero eso no quiere decir que lo que va pesando es el resultado, ¿no? Bien. Exactamente. Bien, y ahora ya vamos, ¿necesitan ir al baño 5 minutos? Sí. Sí. Bueno, estamos 5 minutos, son y 19, a las 25 retomamos. Vaya al baño, el mate y... ¿Y se corta la reunión, Gaby? O no sé, este link, o le vamos a entrar este link. Yo la dejaría abierta. No, pero porque Nick suele tener tiempo, pero hoy no ha tenido tiempo, así que, bueno. Sí, dejamos abierta y en 5 minutos la cámara apagada. Bueno, 5 minutos. Sí, estoy. Está bien. El resto están todos felices. No, bueno, creo que no se fue nadie, ¿no? Que no hayan aprovechado para relajarse. Bueno. Este ejercicio va a haber para que practiquen el práctico y generalmente suele haber también el examen. Es simple, es cuestión de razonarlo y entenderlo un poquito. Digamos, para entender con grandes rasgos los tipos de estudios, como decíamos, por un lado tenemos los estudios diagnósticos, que lo que vamos a evaluar son algunas características que se llaman operativas de los test diagnósticos, que son la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿sí? Si uno evalúa, que por cuestiones de que no dan los tiempos, pero seguramente lo han escuchado, de los estudios más de tratamiento, o de mortalidad, ahí tendríamos que evaluar eficacia y seguridad con riesgo relativo, riesgo absoluto, reducción de riesgo relativo, número de necesidad de tratar y demás, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a evaluar los test diagnósticos, siempre tenemos que hacer, digamos, vamos a evaluar un test diagnóstico, vamos a intentar buscar si una enfermedad está presente o no, ¿sí? Para que un estudio sea lo más cercano y ideal posible, ¿sí? Deberíamos detectar a todos los enfermos y poder descartar a todos los sanos, ¿sí? Ahora bien, para poder evaluar eso en un estudio diagnóstico, siempre lo vamos a tener que comparar con el gol estándar, o sea, lo que nos permite diagnosticar o no una enfermedad, ¿sí? Supongamos, vamos a hacer por algo genérico, digamos, si vamos a evaluar cáncer, vamos a tener que compararlo con la biopsia, ¿sí? Estamos todos bien. Estamos. Bueno, yo avanzo, igual se va a tomar, así que quiero prestar atención ahora. Bueno, como decíamos entonces,
tenemos también siempre, pensemos, ¿no? Vamos a comparar entonces un test diagnóstico para ver si una enfermedad está presente o no. Entonces vamos a tener dos opciones, ¿no? Enfermedad presente y ausente, según si el gol estándar va a dar positivo o negativo en relación a esa enfermedad, ¿sí? Hasta ahí me van siguiendo. Y tenemos, por eso debería idealmente coincidir, como decíamos, con que este estudio diagnóstico que estamos poniendo a evaluación, ¿sí? Con que es positivo o negativo. O sea, idealmente el 100% de los enfermos deberían dar positivo y el 100% de los sanos deberían dar negativo, ¿sí? Eso correspondería con una sensibilidad y especificidad perfecta, que es ideal, digamos, que existe, ¿no? Entonces, siempre con esto, digamos, vamos a poder construir esta tabla de doble entrada, ¿sí? Como decíamos ahí, verán, arriba tenemos enfermedad presente y ausente, según esto que decíamos, el gol estándar da positivo o negativo, por ejemplo, una biopsia en cáncer de mama, ¿sí? Y supongamos que lo vamos a comparar con la mamografía, pero si estamos como muy insistentes con esta... demás, si la mamografía nos da, por ejemplo, vamos a decir un virla 3, ¿sí? O un virla 4, vamos a ir como el más certero. Si da virla 4, vamos a ponerlo entonces en los positivos, y si da otro virla, lo vamos a poner en los negativos, ¿sí? Y ahí vamos armando este cuadrito, ¿sí? De este cuadrito van a nacer estas características operativas. No, lo terminé de explicar y ahí pasamos al ejercicio. Que tenemos por un lado la sensibilidad, que es la capacidad de un test diagnóstico de detectar a los individuos enfermos. Lo vuelvo a repetir. La sensibilidad es la capacidad de un test diagnóstico de detectar a los individuos enfermos. Entonces, como decíamos esto, si tuviéramos una sensibilidad al 100%, la sensibilidad ideal, a estas 100 personas con cáncer de mama le daría un virla 4, o sea, una mamografía podríamos decir positiva, este estudio positivo. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué es la especificidad? La especificidad es la capacidad de un test diagnóstico de descartar a los individuos sanos, ¿sí? Entonces, si tuviéramos esas condiciones, un test ideal, ¿sí? Una especificidad al 100%, deberíamos tener que, de 100 personas que no tienen cáncer de mama, que la biopsia le dio negativa para el cáncer de mama, el virla le dio entre 1 y 3, por así decirlo, ¿no? Estoy dando una situación hipotética, no es el caso concreto de la mamografía con el cáncer de mama, ¿sí? En ese caso, digamos, podríamos decir que ese estudio me permitió descartar a la totalidad de las personas sanas y no quedó ninguna afuera, ¿sí? Ninguna fue mal diagnosticada. Muy bien. ¿Y qué es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo? ¿Sí? Perdón, antes de pasar eso, me voy a posicionar en el cuadrito y en cómo se calcularía sensibilidad y especificidad, ¿sí? Entonces, la sensibilidad, vamos a hacer una división, ¿sí? Donde en la parte de arriba, en el denominador, van a estar los verdaderos positivos, ¿sí? Que son aquellas personas con cáncer de mama que este test detectó, ¿sí? Sobre la totalidad de las personas enfermas, ¿sí? Por decirte un ejemplo, supongamos que tiene una sensibilidad del 90%, ¿sí? Entonces, detectó a 90 del total de personas enfermas que eran 100, ¿sí? Entonces, los verdaderos positivos, que quiere decir los positivos que se correspondían con personas enfermas, en este caso eran 90, y el total de personas enfermas eran 100. O sea que el número de falsos positivos quedarían 10, ¿no? Si teníamos 90 que dieron positivos y el total de enfermos eran 100, hubieron 10 que dieron positivos, pero que no estaban enfermos, ¿sí? ¿Se entiende? Detectar la enfermedad. O sea, paremos acá. Nosotros queremos cuántos de todos estos sí tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Gaby es eso. Arriba en el denominador van a ir los que realmente tienen la enfermedad y además tienen la prueba positiva. Sí, perdón, dije mal, pero ahora sí. No, pero está bien. Entonces, hay verdaderos positivos sobre todos los enfermos. Si se dan cuenta, estos serían todos los enfermos. Los verdaderos positivos más los falsos negativos. Sí, sí, tienen la prueba negativa, pero están enfermos. ¿Se entiende? Entonces, detectar enfermedad, verdadera sensibilidad, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Porque tienen la enfermedad, pero la prueba diagnóstica fue negativa. Pero la enfermedad la tienen. ¿Se entiende? Si esto entienden el concepto y pueden armar la tabla, después los resultados vienen por sí solos. A veces cuando nos dan el significado, porque cuando uno le lee el significado, uno se hace un choclo. Entonces, si ven la tabla así y ustedes entienden qué es lo que busca la sensibilidad, qué es lo que busca la especificidad, créanme que lo sacan por, no sé si por término común, ¿sí? Entonces, piensen así, estoy buscando a los enfermos. Todos los verdaderos positivos más los verdaderos positivos más los falsos negativos como nominador. Exacto. Y la especificidad, como dice mi compañero, nos vamos a correr a la columna de los sanos, ¿no? Entonces, de lo que la enfermedad ausente, o lo que si nos ponemos un gol estándar, le dio negativo, ¿no? Una biopsia negativa, por ejemplo. Entonces, ahí en el denominador, en el de arriba, como yo estoy buscando cuáles de esos que están sanos detectó, entonces nos vamos a posicionar los verdaderos negativos. Quiere decir, los que el test dio negativo y que a su vez están sanos, ¿sí? Y eso lo voy a poner sobre el total de los sanos, ¿sí? Que son los verdaderos negativos más los falsos positivos. Porque no tienen la enfermedad, pero la prueba diagnóstica es positiva, ¿sí? Pero no tienen la enfermedad, o sea que sí están sanos, ¿se entiende? Bien, estaríamos bien, por lo menos se le da cara. A ver, cara que se entiende. Si no, cuesta un toque, pero piénsenlo en lo que busca. Si es sano o enfermo. Y ahí lo sacan, créanme. Tengo una pregunta. Si vos tenés un estudio, ¿qué priorizás? ¿Que tenga más sensibilidad o que tenga más especificidad? Depende de qué enfermedad estés hablando. En general, ahí ahora lo vamos a ver, pero creo que es mejor como que diagnosticar, o sea, creo que es mejor un falso positivo en vez de, o sea, como diagnosticarle algo a una persona que en realidad no lo tiene a que se te pase uno que en realidad está enfermo. Sí, lo ideal en verdad es ciencia. Lo ideal es que las dos cosas sean medianamente altas, la sensibilidad y la especificidad, porque vos querés que los enfermos que diagnosticas realmente, porque por el contexto, sensibilidad y especificidad hablan de la probabilidad de que el individuo realmente o esté enfermo o esté sano con el test, ¿me entiendes? Entonces, se me olvidó así. Lo que vos buscas es que cuando haces estudios de tamizaje, por ejemplo, es que las dos cosas, que era uno de los criterios de Frame y Carson que nombramos, tengan sensibilidad y especificidad alta, ¿sí? Porque vos querés que el que diagnosticas enfermo realmente esté enfermo y al que trate como sano realmente esté sano, que tenga alta probabilidad que si yo estoy diciendo que sea sano, realmente sea sano y que no me esté comiendo un pato negativo, ¿me entiendes? Por eso se busca que, por ejemplo, por tamizaje, que las dos sean altas, ¿sí? Pero también después depende de cada cosa particular, ¿no? Vamos, por ejemplo, de la BRL y de la FTAPS, ¿no? Como las pruebas polémicas y no polémicas, ¿sí? La BRL es poco específica, pero es bastante sensible, ¿sí? Y después también nos da un dato cuantitativo que nos permite el seguimiento, por ejemplo, para evaluar la curación de sífilis, ¿no? De manera sistemática que ustedes para un screening de sífilis, está bien, ¿sí? Pero tal vez si nos da positivo, dado que que es poco específica, porque se puede elevar por muchas otras causas, sería ideal que antes de hacer un tratamiento tengamos una prueba más específica, ¿sí? Una prueba polémica como el FTAPS, por ejemplo, ¿se entiende? Sí. Antes pasaba más con las antiguas generaciones del ELISA y del VIH, que el ELISA no era tan específico, pero a su vez era de mucho menor costo que el Western blot. Hoy en día Western blot en los algoritmos diagnósticos casi no se usa, ¿sí?
Pero antes que decía, se pedía una ELISA, ¿sí? Que era menor costo y era bastante específico, pero no al 100%. Pero antes, por ejemplo, iniciar un tratamiento antirretroviral, se le pedía un Western blot, que era mucho más específico, aunque de mayor costo, ¿se entiende? Sí. Entonces, por ahí no tenía sentido a nivel poblacional a todos pedirle un Western blot, porque encarecería un montón y porque no había disponibilidad en los asientos de laboratorios, pero sí la ELISA servía como de base, y en tal caso era aquello que quería positivo, confirmarlo con ese Western blot. Pero también todo depende de la cosa, que por ejemplo estaba, no sé, escucharon lo del dímero D. Sí, justo iba a decir, el límite Un valor predictivo negativo alto, ¿sí? Entonces, si vos tenés una sospecha clínica fuerte, no te lo permite como confirmar, pero sí te lo permite descartar, ¿se entiende? O sea, tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. O sea, que si la sensibilidad quiere decir, está enfermo, pero no puede decir específicamente que sea por esta causa, ¿entiendes? Sí, Entonces, ya puede descartar que no está sano, por decirlo. A eso va. Exactamente. Entonces, es como un juego dependiendo de lo que estemos hablando, pero en lo que son pruebas de tamizaje, por eso lo aclaramos, de los criterios, la idea es que la sensibilidad y la especificidad sean entre todo altas. Exacto. Bueno, ¿dónde seguimos? Bueno, y después tenemos los otros dos, ahora nos posicionamos, veníamos por las columnas, ¿no? Ahora vamos por las, ¿cómo se llaman? Perdón, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿sí? En estas dos uno se posiciona más como en verlo al individuo, ¿sí? Entonces, valor predictivo positivo es la probabilidad de que a un resultado positivo corresponda con la enfermedad, ¿sí? Pero estamos pensando en una persona, ¿sí? Y el valor predictivo negativo es también la correlación, la probabilidad de que ante un resultado negativo se corresponda verdaderamente con la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Parecen similares, pero no lo son exactamente. No es la misma sensibilidad que valor predictivo positivo y no es la misma especificidad que valor predictivo negativo, ¿sí? A veces en la cuestión del individuo cambia el resultado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso que, en la situación que ahora vamos a resolver de todos, se va a ver ahí esa discrepancia. Entonces, Bueno. y por eso, perdón, para que quede por ahí, por eso el valor predictivo positivo sería, entonces, lo que decíamos de la fila, los verdaderos positivos, porque queremos saber cuántos de ellos fueron identificados positivos y realmente el test les dio positivo. Entonces, los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos, ¿se entiende? Lo mismo para los el valor predictivo negativo, los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos negativos. Parece que no, ¿Puedes repetir el del valor predictivo positivo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir el del valor predictivo positivo? ¿Alguien escribió? De nuevo los dos, ok. Verdadero predictivo positivo. Piensen en la proporción de que dieron realmente positivos a la prueba. Entonces son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Porque analícenlo, los dos dan positivos a la prueba, pero uno sí está realmente enfermo y el otro no. ¿Se entiende? Entonces es verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Y el valor predictivo negativo son los verdaderos negativos, aquellos que la prueba es negativa y no tiene enfermedad, los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos negativos. Ok. ¿Se entendió? Por eso es que Gaby dice, cuando hablamos de valor predictivo, lo pensamos en filas y les queda más fácil, filas serían, ¿se ve el mouse, el cursor? Sí. Estaríamos en este sentido horizontal, y cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, lo podemos pensar más en este sentido vertical. En el pasado de la prueba diagnóstica y otro en el concepto de presencia o no de la enfermedad. ¿Se entiende? Sí, perdón, pero ¿podrías repetir de nuevo los de sensibilidad y especificidad? Bien, Vamos a seguir. pensémoslo por eso. Sensibilidad, ¿qué queremos con la sensibilidad? La probabilidad de que el individuo enfermo tenga un test positivo, ¿no? O sea, que el enfermo realmente es enfermo, ¿no? Entonces son los verdaderos positivos, porque tienen la enfermedad y el test dio positivo, sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos acá. Porque tienen la enfermedad, pero el test le dio negativo. Sería la sensibilidad, la capacidad de detectar enfermos, ¿sí? Ahora, la especificidad sería lo otro, la capacidad de detectar sanos. Entonces, volvamos a pensarlo. Serían todos aquellos verdaderos negativos, es decir, no tienen la enfermedad y además el test les dio negativo, como correspondería, sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos, porque no tienen la enfermedad, pero por ahí el test dio positivo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es que, ¿sigo? Sí, esta parte Hay una duda. sí. Sí. Capaz ahora cuando hablamos de ejercicios les sale más si tienen por qué se realiza, porque una cosa hablamos de sensibilidad y especificidad y otra cosa hablamos de valores predictivos, ¿sí? Perdón, ¿esto quería preguntar algo? Sí, ¿cómo haces para realmente decir, bueno, esta persona es un falso negativo? ¿Que haces otra prueba? Claro, por eso Diagnóstica. al principio que para determinar si una persona tiene tal enfermedad o no, lo comparamos con el gold estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos querés evaluar, que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso que en la situación que vamos a resolver ahora, por ejemplo, si vos querés evaluar el PAP, ¿sí? Lo vas a comparar con la biopsia, ¿sí? ¿Entendés? Donde diga que hay un SIN3 o que hay un cáncer cervicuterino, ¿sí? Ese va a ser el que nos va a permitir definir exactamente si tiene o no esa enfermedad, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, ese de medio ahí, pasalo, porque ese es el video que después va a estar en la clase, lo van a tener ellos para que lo vean, que es la misma explicación que la mostramos cuando hay la clase presencial. Bueno, acá justamente esto, ¿no? Desde Cochrane también, anótenlo, porque no es una revista. Es un sitio de búsqueda bibliográfica. Sí, sitio de búsqueda que hacen, digamos, tienen sus revisiones propias que hacen una calidad metodológica bastante buena, ¿sí? Entonces, y tienen además distintos formatos para ver las cosas, como explicaban en forma simple, en distintos idiomas y demás, está bastante bien lo que hacen, ¿sí? Y acá a mí me gustó ponerle un caso de una situación que fuera realista, ¿no? Porque yo le puedo dar un ejemplo de, como decía recién, mamografía, biopsia con número inventado, pero quería que lo vieran cómo se saca realmente, ¿sí? Entonces, bueno, este va a comparar la prueba del test de HPV, ¿sí? Que se usa como otra técnica de tamizaje para el cáncer cervicuterino, versus el PAP, ¿sí? Dice, bueno, a ver, ¿cuál es la dos mejor? ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada una? Se pueden usar indistintamente una de otra, ¿sí? Entonces, baja ahí un poquito ahí. Bueno, vamos a hacer el de la izquierda, ¿sí? Después de la derecha, ya que para resolverlo como ejercicio, ¿sí? Dice, la población, la población estudiada con test de HPV fue de 138.200, ¿sí? Esa es la población total que tenemos. Si quieren ir agarrando lápiz y papel, le va a servir para esto. Acá, ojo con este dato, ¿sí? Acá dice la prevalencia de SIN2. SIN2 es lo que vamos a poner acá como enfermedad, no enfermedad, ¿sí? Y dice la prevalencia de SIN2, ¿qué significa la prevalencia? ¿Qué es prevalencia? Exacto, ¿sí? ¿Por qué es importante este dato? Porque acá está diciendo la prevalencia del 2%. O sea, que la población total es de 138.200, ¿sí? Teniendo cuál es la población total y cuál es la prevalencia, vamos a saber qué entonces. Vamos a poder calcular qué.
Si esos 138.200, un 2% tienen la enfermedad, ¿qué es lo que identificarían en ese cuadrito? Le falta positivos. ¿Los falsos positivos? No, quiero Y a ver, decir, No, tipo el número de personas que tienen la enfermedad. exacto, vamos a ver el número total de enfermos y ahí por recta, digamos, digo, porque después con otro tipo de cosas se mezcla con estas cosas. Si tenemos la población total y podemos calcular cuál es la población enferma, el resto va a ser la población sana, ¿sí? Y ahí ya tenemos grandes partes de esa para empezar a armar esa tabla, ¿sí? ¿Alguien quiere calcular cuál es el 2% de esos 138.200? No lo hago hoy, que lo hago yo. Está bien para acá. Está bien, ahí dio 2.764. Perfecto. Y bueno, entonces, ¿cuánto queda de población sana? Hacemos la resta ahí. ¿Cuánto queda la resta? 135.236. Pero sí, sí. Bueno, sí. Entonces, ahí dice 276 del total de signos, que acá podríamos decir que es del total de enfermos, tuvieron un test de H negativo, ¿sí? Posicionémonos en la tablita, ¿sí? ¿Subo? No, para. No. Sí, déjame que lo vayan pensando, digamos. Estamos diciendo la cantidad de esos enfermos que dieron test negativo. ¿Dónde se le ocurre que es? ¿Verdadero? Pero sería un falso negativo. Falso negativo. Bien. Perfecto, sí. Entonces, ahí ya tienen uno de ¿cómo sería? Los cuadraditos de la tabla, ¿sí? Después dice, mientras que 13.684 de las que dieron positivo no correspondieron a SIN-2. O sea, dio test positivo, pero no estaban enfermos. Falsos positivos. Falso positivo, exactamente. Entonces, ya tenemos otra parte de la tablita. Con esos datos, ¿ya pueden armar toda la tabla? Bueno, pónganse ahí con el lápiz y papel y fíjense cómo lo pueden ir armando. Ya tienen las Porque poblaciones de totales. acá yo puedo sacar los falsos negativos que tenemos y ahí yo voy a tener los verdaderos positivos. Claro. Y faltarían los verdaderos negativos. Y sería la resta también. Claro, ya íbamos restando, tenemos los totales. ¿Alguien se anima a mostrarnos su tablita? Ya que no tenemos la presencialidad. Como para que la veamos y disfrutamos. No sé. ¿Pudieron? ¿Pudieron armar la tabla? Todavía no hagan el cálculo, si lo están haciendo, bueno, genial, pero vamos con el armado de la tabla. Yo no sé si ahí, a vos te salen ¿Qué pasa? en etapas. Sí, está bien. Sí. ¿Spoileo? Todavía no. ¿Están desconcentrados? No sé si en otra cosa o en la tabla en serio. O están haciendo cálculos, de verdad. Bueno, todos pudieron al menos formar la tabla. Por ahí todavía no calcular la sensibilidad y especificidad, pero sí formar la tabla. Con los 4 valores. ¿Sí? O sea, yo estoy trabada con los verdaderos negativos. Con el verdadero negativo. Sí. Bueno, veamos entonces, vamos a la tabla. Bien. Teníamos el valor. No puedo las dos cosas. Teníamos los valores totales de las personas sanas, ¿no? Porque era el menos del 2%, o sea, el otro 98%, ¿no? Después les daban a aquellos que tuvieron la enfermedad, pero que tuvieron la prueba negativa, como ustedes hicieron bien los falsos negativos. Ese valor lo tenían. ¿Qué otro valor tenían? Tenían los verdaderos negativos. Perdón, los falsos negativos, ¿no? Aquellos que... Perdón, Falso positivo. Los falsos positivos, los falsos positivos. Aquellos que no tienen enfermedad, pero que el test estaba positivo. Recuerdan que acá decía que era lo nombraba, aquel, bla, bla, bla. Mientras que el 13.634 dieron positivo y no correspondían a SIN-2. Entonces eso los ubicamos acá. O sea, son positivos, pero son falsos positivos, porque no están enfermos verdaderamente. Exacto. Entonces ya con esta resta de esos 13.000, esos 135.000 de la población total de sanos, de los 13.000 que eran los falsos positivos, ahí ya puedes sacar, ¿qué cosa? ¿Qué va acá? Los verdaderos negativos, ¿sí? Aquellos que no tienen enfermedad y que además el test dio negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Ahí lo puse sacar ahí, creo que Ambrosetti le habéis dicho que tenías problema con el verdadero negativo. sí, ahí está. Sí. Ahí está. Bien. Y respecto a los verdaderos positivos, aquellos que sí tienen enfermedad y que el test les dio positivo, lo habíamos sacado acá de la cuenta. Sacamos el total de enfermos, que era 2.764, con la prevalencia, y si a eso le restamos los que habían dado negativos, nos va a dar los verdaderos positivos, que son 2.488. 88. ¿Sí? Con esos datos, entonces vamos a poder calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Sí? ¿Se animan a decir en sensibilidad qué dato iba arriba? En la sensibilidad, ¿qué va en el denominador? 2.488, muy bien. Decimos que sensibilidad era la capacidad del test de detectar a los individuos enfermos, ¿sí? Entonces nos ponemos en esa columna y vamos a poner arriba los verdaderos positivos, que son estos 2.488. Y ponemos abajo de en ese numerador, ¿qué vamos a poner? Verdaderos positivos. ¿Sí? Más Falsos Falsos negativos. negativos. falso negativo, que sería el total de los individuos enfermos, ¿no? O sea, eso. Entonces sería 2.488 sobre 2.764. ¿Eso cuánto es da? Te va a dar un 0, que eso se multiplica por 100 para mostrarlo en porcentaje, que es una forma de presentarlo más amigable, digamos. ¿Cuánto le dio? 0.9 por 100 es 90. O sea, un 90%
de sensibilidad. Entonces, acá estábamos evaluando el test de HPV, ¿no? Entonces, con estos datos ya podemos decir que la sensibilidad del test de HPV es de un 90%. ¿Sí? Exacto. Tenemos el primer dato, que es bastante alto. Bien. Y ahora vamos a evaluar la especificidad, ¿sí? En la especificidad, ¿qué va arriba? ¿Qué va en el denominador? La especificidad es la capacidad del test de descartar individuos sanos, ¿sí? Entonces nos pasamos a la otra columna. Cada compañía dice 121.752. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. ¿Serían los verdaderos? Negativos. Negativos. Muy bien. Eso sobre el total de individuos sanos, ¿sí? Que son verdaderos negativos más... Los pasos, Exacto. porque no tienen enfermedad, tienen un test positivo, pero no tienen enfermedad. Bien. Exacto. Entonces vamos a tener 121.752 sobre 121.752 más 13.684. O sobre el total de sanos, que es el otro resultado. ¿Eso cuánto va a dar? 89%. Muy bien. 0,89 multiplicamos por 100, 89%. Salida de HPV, una especificidad del 89%. ¿Sí? O sea, una especificidad también bastante buena. Alta. Muy bien. Digamos bien. Creo que ella puede bajar, ¿no? Porque creo que estaban esos dos ahí. Creo que ahí pusieron al lado los de valor Bueno. predictivo. Está bien. Bueno, y valor predictivo positivo y negativo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el valor predictivo positivo? Acá hay un error, metan uno, pero bueno. ¿Se acordaban? Piénsenlo en filas. La prueba de positivo. Verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo. Perfecto. O sea, todo positivo y valor predictivo negativo sería todo negativo. Exacto. Bien, bien, bien. Entonces tenemos 2.488 sobre 2.488 más 13.684. ¿Sí? Y eso va a dar 15% creo. 15%. Muy bien. Y el valor predictivo negativo, ¿cómo se calculaba? Verdaderos negativos. ¿Sí? ¿Sobre? Todo negativo. Verdadero negativo y falso negativo. Exacto. Bueno, calculemos. 121.000 horas sobre 129 más 276. ¿Cuánto da? 99. 99. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la interpretación, que es tan importante como obtener el numerito. Bueno, esta es la tabla de todo lo que estuvimos ahí hablando. Ah, pues claro, como no tenés, bueno, no importa. Entonces, decíamos que tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 89%, ¿sí? O sea que el test de HPV va a permitir detectar el 90% de los enfermos a nivel poblacional y va a descartar el 89% de los sanos, ¿sí? O sea, tiene sensibilidad y especificidad bastante buena, 90 y 89 son bastante buenas, ¿sí? Y después si nos posicionamos a nivel individual, ¿sí? Fíjense en esto, tiene un valor predictivo positivo del 15%. ¿Qué significa, no? Supongamos que viene Eliana, le pongo ejemplo. Que Eliana le da un test de BPH positivo, ¿sí? ¿Qué le podría yo explicar a Eliana sabiendo que el valor predictivo positivo es de un 15%? ¿Qué se le ocurre? Exactamente. Eso nos habilita a que es un estudio que, digamos, le puede dar cierta tranquilidad y que por otro lado va a ameritar que, en esto que hablamos antes de, bueno, qué estudio es mejor, qué es peor, cómo hacemos con los algoritmos, ¿Y va a tener que realizar otra prueba? va a tener que realizar otra prueba. Por eso generalmente con un test de BPH positivo se pide un PAP como segundo nivel en el algoritmo, ¿sí? Pero, si a la vez decimos, mira, Eliana, yo la vengo teniendo hace rato, ¿viste? Y me dice, ¿vos estás seguro que yo me hace este test? Para mí no es tan seguro, yo me quedo más tranquilo con el PAP, ¿por qué no hacemos el PAP, viste? Ahora viene un resultado negativo del test de BPH, aceptó. Me dice, Gaby, ¿yo me puedo quedar tranquilo con esto? Ahí que usamos. Sí, ahí sí, legal negativo, sí. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Al valor? Porque ¿El tenía valor predictivo negativo? Perfecto. El valor predictivo negativo es del 99%. Quiere decir que si ella le dio negativo, hay un 99% de probabilidad de que no tenga esta... De que realmente, sí. De que realmente es negativo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Bueno, a ver, quiero ver si... Porque piensen siempre los valores predictivos en disposición de la prueba diagnóstica, la prueba diagnóstica y el individuo. Como, Sí. Bueno, y ahora justo no estaba ahí y comparado después, ahora la clase igual se la mandan, ¿no? Si quieren hacer después el de PAP, ¿sí? Muestra que también hay una sensibilidad, o sea, en cuanto a sensibilidad, los dos tienen una sensibilidad alta, ¿sí? El test de BPH es más específico, ¿sí? Entonces, bueno, a la hora de tomar una decisión, ¿no? Decimos, bueno, yo soy el ministro de Salud de Argentina, y digo, vamos a cambiar la estrategia de tamizaje, ¿sí? Porque tenemos baja cobertura de PAP, porque la población por ahí, porque es molesto, porque le da vergüenza, qué sé yo, accede poco, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sirve esto el test de BPH o no? ¿Sí? Entonces, bueno, tomo esta herramienta. Sí sirve porque tiene una buena sensibilidad, a la vez es muy específico y es costo efectivo o aceptable por la población. ¿Sí? Entonces, bueno, para esto nos sirve conocer todas estas características de los test diagnósticos. Bueno, algo más, quiero claro cómo se hace el ejercicio. En el práctico van a tener ejercicios para que practiquen. Esta es la clase también si lo quieren usar para practicar. Bueno, si no hay cosa, nos mandan un mail o preguntan en las sucesivas clases. yo les pego acá en el chat un poco de las páginas que habíamos hablado, como para que las tengan en cuenta. La dejo ahí. 99, 90, no me acuerdo, pero sí había... 99. Sí, valor efectivo negativo, 99. Nada. ¿Alguna duda? Me preguntas un montón de información. Sabemos que es una temática que por ahí no se aborda en otras materias mucho. En la prevención sí, en salud pública, pero por ahí el tipo de estudios, investigación mucho no. Así que bueno, sabemos que es un montón, pero bueno, ojalá, si surgen dudas nos pueden ir preguntando a la medida que avanza la cursada o el práctico. Pero parece que hace ejercicio. Y de cara al examen, siempre tengan en cuenta, como la idea es como que esto atraviese los otros contenidos, ¿no? A ver, esto que decíamos, si vamos a tener salud del niño, como bueno, a ver, le vamos a pedir el fondo de ojo al recién nacido, ¿qué tipo de intervención es? Bueno, es un screening, una prevención secundaria, ¿por qué? Y ahí tendrán que decir los criterios de Fermi Carlson, ¿sí? O sea, siempre que esté como atravesado con los otros contenidos de la materia.